Bienvenidos y bienvenidas a En Profundidad. Hoy vamos a hablar sobre el streaming del año, que estuvo a cargo de investigadores del CONICET y de nuestras universidades. Y me refiero a la exploración del cañón submarino de Mar del Plata, una transmisión que emocionó, sorprendió y puso a la ciencia argentina en el centro de la escena, revelando paisajes vírgenes, nuevas especies marinas y la preocupante presencia de basura plástica a gran profundidad. Somos biólogos, trabajamos sobre todo en biodiversidad. Desde hace bastante tiempo estamos trabajando en diversidad marina, describimos la biodiversidad, describimos nuevas especies que encontramos, pero nos faltaba poder ver el fondo del mar. Claro, y cada hallazgo confirma algo clave. Necesitamos más inversión en ciencia y tecnología para conocer, cuidar y potenciar nuestros propios recursos. Y bueno, y por eso nos presentamos solicitando un subsidio de esta institución, el Nicho Ocean Institute. Hoy nos visita Cristina Damborenea, una de las investigadoras y protagonistas que estuvo en esta expedición histórica y que es de nuestra universidad. Súper ansiosos para ver cómo bajaba por primera vez el robot. Descubrimos un mundo ahí maravilloso. Cómo se desarrollan las comunidades, los corales, por ejemplo, ver el comportamiento de los animales, todos ayudándonos a poder recolectar y a ver dónde estaba el material que necesitábamos. Nos contará en profundidad cómo vivió esta experiencia, qué significa explorar un territorio desconocido y por qué la ciencia argentina, a pesar de todo, se sigue destacando. ¿Cómo estás, Cristina? ¿Qué tal? Buen día. Gracias por acercarte al canal de la universidad y hoy vamos a hablar de todo porque queremos saber todo lo que vimos, pero queremos saber mucho más. En principio, felicitaciones por este gran trabajo. Vos estás en representación de un equipo muy grande y bueno, y un orgullo que desde nuestra universidad hayan participado, ¿no?, en esta expedición. Contanos un poco cómo llegaron, cómo llegaste, en tu caso, a estar en este buque. Bueno, antes que nada, para mí es un placer y estar acá en la Universidad de La Plata, que es mi casa, digamos. Claro. Bueno, nosotros somos biólogos, formamos un grupo de trabajo que trabajamos sobre todo en biodiversidad, en el Museo de La Plata. Y bueno, desde hace bastante tiempo estamos trabajando en diversidad marina, además de otras ramas. Y cerca de hace más o menos 10 años atrás ya comenzamos a formar parte o a trabajar en conjunto, mejor dicho, con otros investigadores que también se estaban dedicando a conocer la diversidad del mar profundo. Claro. Y bueno, y ahí se generó este grupo que se llama GEMPA, que es el Grupo de Estudios del Mar Profundo Argentino. Y bueno, formando parte de eso hemos trabajado, hace más o menos 10 años salimos en el buque que en ese momento tenía el CONICET, que era el buque Puerto Deseado. Hace 10 años que vienen trabajando en estas expediciones. Sí, hace 10 años ya. Y bueno, y ahí hicimos las primeras campañas con equipamiento y técnicas tradicionales, como un buque y tirar una red o tirar una rastra, levantar los organismos de profundidad, que es bastante trabajoso y complejo. Pero bueno, ahora, luego de esas 3 campañas que fueron la Talud 1, Talud 2 y Talud 3, trabajamos mucho, describimos la biodiversidad, describimos nuevas especies que encontramos, pero nos faltaba poder ver el fondo del mar. Claro. Y eso no había tecnología en nuestro país, y bueno, y por eso todo el grupo, nos presentamos solicitando un subsidio de esta institución, el Nicho Ocean Institute, para que nos financien, digamos, el barco, que es algo súper caro, porque mover un barco es muy costoso, y con un equipamiento único que nosotros en nuestro país no tenemos. Claro, una tecnología de recontra avanzada porque estaban, bueno, ahora nos vas a contar un poquito el día a día, pero los que le permitían ver imágenes tan nítidas a todos, no solo a ustedes, sino también a nosotros, en vivo y en directo, a 3.900 metros en profundidad.
algo que nunca sucedió, algo que, bueno, ustedes hicieron historia, están haciendo historia, sí, es así. Sí, sí. Y bueno, contanos cuál fue el primer impacto, ¿no? El primer impacto cuando se sumerge y llega y empieza a explorar, ¿no? Con esas pinzas que, bueno, que todos vimos, pero me imagino que todos ustedes estaban alucinados. Sí, nosotros estábamos súper ansiosos. Claro. Ya hacía casi un año que estábamos preparando la campaña. Fuimos, el total, nosotros éramos 25 investigadores de distintos lugares del país. Y bueno, muchos se tuvieron que quedar porque había capacidad para 25, así que bueno, los 25 que tuvimos la suerte de poder ir. 21 días. 21 días. Y bueno, muy ansiosos porque tampoco sabíamos cómo, o sea, sí, sabíamos que íbamos a tener el sumergible, que íbamos a poder sacar muestras, que íbamos a poder ver, pero también fue... Bueno, era como una incertidumbre, ¿no? Y un desafío saber cómo qué iba a pasar. Y bueno, maravilloso, digamos, todos súper ansiosos para ver cómo bajaba por primera vez el robot. Y bueno, maravilloso, la verdad que descubrimos un mundo ahí maravilloso. ¿Y cuál fue el impacto, o sea, cuál fue el hallazgo que más te impactó? Que te dijo, wow, esto realmente vale la pena venir hasta acá, todo el tiempo que estuvieron trabajando y lo que venía por delante. ¿Qué es lo que te dijo? Genial, y mira, todo en realidad, porque es muy difícil decir qué en particular. En primer lugar, poder ver cómo están los animales, cómo viven, cómo es el fondo a 3.000 metros de profundidad, que es algo que ninguno de nosotros había podido ver. Claro. Sí, podíamos haber visto imágenes de este mismo, de otros sumergibles, de otros lugares del mundo. Claro, en otras zonas, pero no en nuestro país. No en nuestro mar, exacto. En nuestro mar. Y bueno, y ahí impactados porque pudimos ver que en este cañón, que también es un lugar muy particular geográficamente, ¿no? Porque es como una especie como si fuera el cañón del Colorado, digamos, pero sumergido, es como un valle, digamos, muy profundo. Sí. Cómo se desarrollan las comunidades, los corales, por ejemplo. Sabíamos que había corales, pero no que había semejante diversidad de corales, los colores, cómo eso se organiza en colores, que lo habrán visto todo el mundo, o muchos. Sí. Y bueno, eso fue magnífico. Y pudimos reconocer, por ejemplo, estos que se llaman jardines de corales, que se suponía que habían, pero que no sabíamos en realidad cómo eran. Claro. Y después, bueno, muchas otras cosas, ver el comportamiento de los animales, ver cómo se distribuyen en esa profundidad, cómo, bueno, todo eso fue muy sorprendente. Aparte, en los niveles más profundos no hay luz, no llega la luz. No, claro, en ningún lugar donde se sumergió el sumergible llega la luz. Claro. Y la temperatura, habrán visto, bajísima. En algunos lugares más baja, casi 1 grado o menos. O sea, un ambiente muy, muy particular. Sí. A oscuras, con luz y con mucha presión, los animales. Claro. Y que ustedes tenían que controlarse en el sentido de... no, porque estábamos todos reatentos y también era una especie de, bueno, ay, ojalá que lo agarren, que no lo agarren, que sí, que no, pero mucho, pobrecito, ¿qué va a pasar? Bueno, ustedes me parece que se tenían que controlar, ¿no? Como para no recolectar a todos. Sí. Uno tiende a eso. Claro, nosotros, bueno, en el grupo había, hay gente de muchos institutos de todo el país, de distintos lugares del país y expertos en distintas cosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, había expertos en corales, expertos en, en langostas, en cangrejos, en animales más pequeños. ¿Tu especialidad? Mi especialidad es en gusanos. En gusanos. ¿Esos fideos largos que decían? No, son unos gusanitos chiquititos, más planos. Esos fideos son como corales especiales. Bien. No, lo que aprendimos. sí, por eso. Y bueno, entonces cada uno estaba como muy atento a su tema. Y todos en realidad también atentos a todos. Habrán visto que nos preocupábamos mucho por los caracoles, por ejemplo, me decía caracol. Porque bueno, hay una chica que estaba trabajando especialmente y estaba haciendo un proyecto muy interesante con el veneno y demás. Entonces, todos ayudándonos a poder recolectar y a ver
dónde estaba el material que necesitábamos. Claro, porque, perdón, pero de antemano ya se conocían ustedes porque vienen trabajando hace un montón, entonces ya saben, o sea, tienen los ojos no solo para lo de ustedes, sino porque ahora nos vas a contar cómo se dividían en turnos y demás, pero era todo para prestar mucha atención. Incluso previamente habíamos trabajado, teníamos el listado de las especies y la diversidad que habíamos encontrado previamente, y entonces ahí ya nos habíamos puesto de acuerdo, bueno, esto necesitamos colectar, esto no hace falta tanto porque ya lo conocemos, esto lo teníamos todo bien pensado. Sí. Pero bueno, sí, a uno le dan ganas de colectar todo. Claro, con esas pinzas y esa aspiradora. Sí, la aspiradora está muy, muy útil. No, fue fascinante. Así que sí, fue una experiencia muy linda, la verdad que muy lindo, y muy lindo el trabajo en equipo. El equipo, si bien nos conocíamos, bueno, somos varios investigadores, cada uno con su tema y demás, sí, con un objetivo común, claro, pero la verdad que un grupo humano excepcional, muy, muy lindo. Y ese grupo humano, más allá de sorprenderse, yo escuchaba que en plenas transmisiones por ahí estaban relatando lo que estaban viendo y tal vez no tenían el conocimiento sobre esa especie, entonces iban a llamar a un compañero, claro, que era el especialista de esa especie. O sea, se nota que trabajaban muy bien entre ustedes. Pero ese grupo humano, ¿cómo era el día a día? ¿Cómo eran los turnos? ¿Cómo se organizaban para justamente quiénes eran los que decidían en cada horario? ¿Cómo era el interior del barco? Nosotros habíamos propuesto al Schmidt-Ocean Institute una serie, los lugares donde queríamos trabajar, ¿no es cierto?, previamente, marcado los lugares donde queríamos que bajara el sumergible, y queríamos aprovecharlo al máximo. Entonces, claro, el sumergible puede estar sumergido mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? ¿Horas estaba? Sí, estuvo hasta 24 horas sumergido y bueno, podría haber estado más. Sí. Entonces, no había como un horario fijo, no era el horario, este horario se sumerge y salimos a tal otro. Todo iba de acuerdo bueno, se sumerge, está el tiempo que nosotros decidimos que está sumergido, se sube y enseguida recibimos las muestras, entonces tenemos que trabajar las muestras para conservarlas adecuadamente, para aprovecharlo todo al máximo. Y la gente, los operarios, volvían a poner todo en orden, digamos, todo el sumergible en orden, y bajaba de nuevo. Entonces, capaz que cada 3 o 4 horas volvía a bajar. Y entonces, bueno, tuvimos que como dividirnos, porque no podemos trabajar 24 horas. Claro, así que, no, en algún momento tenían que dormir. Exacto. Entonces hicimos como turnos de 12 horas, nos dividimos en 2. Bueno, algunos estaban abocados a dirigir a las personas, a los operarios que manejaban el robot, a los técnicos que lo manejaban, a dónde iban, qué colectar. Pero estaba todo muy sincronizado, claro, ¿no? Estaba muy organizado. Entonces, que haya una persona que fuera la que organizaba eso, y todos nosotros aportando, me interesa aquello, fíjate aquello que es interesante por tal cosa. Y como decís vos, bueno, cuando no estaba en el lugar justo o estaba durmiendo la otra persona, le mandaba un mensajito. Vos estabas en el momento donde, bueno, claro, una de las estrellas fue justamente la estrella culona. Estabas ahí enfrente. ¿En qué momento se descubrió? ¿Vos que hacías turno? Yo hacía turno de día, sí. Y bueno, la estrella culona es una estrella que ya conocíamos, o sea, es una estrella, pero bueno, tuvo ese aspecto así tan particular y se la relacionó, entonces salió como casi como una mascota, qué sé yo, no sé cómo decirla. Pero ¿por qué? O sea, ¿por qué esa forma? Porque no siempre tienen esa forma. Claro, eso por un problema interno de cómo tiene sus órganos acomodados, digamos, y al estar apoyada contra una pared es como que tiene cierto peso, entonces la gravedad, el aspecto, claro. Cae como todo en la vida. Exacto. Cristina, y se hallaron 40 nuevas especies aproximadamente, corregime un poco más. Decime qué significa para ustedes, para vos en particular también, como investigadora, ¿no? de tantos años, tanta trayectoria, descubrir nuevas especies que a partir de ahora van a formar parte de los libros, de los museos. Sí, nosotros, bueno, al hacer esta investigación uno se encuentra con
fauna conocida, claro. A veces con fauna, bueno, animales que, bueno, no son conocidos para ese lugar, sino que a lo mejor se conocen más para el sur, o para el norte, y bueno, son las primeras veces que se encuentran ahí, y también especies que nadie describió, o sea, no se conocen. Y bueno, es muy interesante porque eso aporta mucho a la diversidad de nuestro país, pero también al conocimiento general de los distintos grupos de forma global, ¿no es cierto? Porque estamos describiendo especies nuevas para todo el planeta, digamos, ¿no? Y bueno, ese es un trabajo muy interesante. Ese era uno de los objetivos también, ¿no? Claro, conocer nuevas especies. Claro, conocer la diversidad en su totalidad y bueno, nosotros sabemos que hay muchas especies en el planeta que no se conocen, o sea, es como los biólogos sabemos que si indagamos mucho en determinados lugares vamos a encontrar especies nuevas, así que es como ya que sabíamos que íbamos a encontrar esto. Pero bueno, aún así estar en el momento, en vivo y en directo y ser protagonistas, ¿no? Y después contanos, bueno, ustedes recolectaban esas especies y cómo era el proceso, porque había que mantenerlos de alguna manera. Sí, nosotros, bueno, se recolectaban, se guardaban y ni bien el sumergible llegaba al barco, los sacábamos de todos estos contenedores, de los tubitos, y todas las redes y demás. Y bueno, los llevábamos, teníamos un laboratorio muy grande, muy bien equipado y demás, y entonces, bueno, de acuerdo al grupo, si era un coral, si era un cangrejo, la característica de los animales, se los trataba de diferentes formas, se los conserva. Entonces, bueno, ahora que volvimos, tomamos todo ese material, lo estudiamos y después pasa a formar parte de lo que son las colecciones biológicas, es decir, quedan guardados. En mi caso, bueno, en el Museo de la Plata o en el Museo del Bernardino Rivadavia. No van a estar todos en un mismo lugar o en un mismo museo, sino que de acuerdo a la especialidad de cada uno de los investigadores van a ir como a las casas, ¿no? De las casas de estudio. El Museo Argentino de Ciencias Naturales es el que contaba con la mayor cantidad de investigadores y es el grupo, bueno, donde está el responsable del proyecto, y allí es donde seguramente va a ir la mayor cantidad de muestras. Pero bueno, lo importante es que estén en colecciones que las conserven, que las guarden, como por ejemplo las colecciones de nuestro Museo de La Plata, para que, bueno, otro investigador pueda volver a estudiarlas o estén guardadas como registro de lo que se encontró y demás, ¿no? Es muy importante. Claro, porque van a estar como ahora cuando vamos al museo y vemos las maripositas o los insectos de hace tantos años, van a ser parte de esas colecciones. Claro, de las colecciones del museo, exacto. Y ahora se viene ese trabajo, ¿no? Ahora se viene ese trabajo. Ahora viene todo ese trabajo, claro. ¿Y cómo lo planifican? ¿Cuánto tiempo? Es un trabajo bastante arduo porque, bueno, en nuestro caso nosotros trabajamos con gusanos, entonces estos hay que procesarlos, hay que hacer cortes histológicos, hay que, bueno, sacar muchas fotografías, hay que estudiar para ver qué es y describir. Y bueno, y recién ahí se va a poder decir, bueno, esta es tal especie, esta es una especie nueva, y ahí se guarda todo el material para el futuro y se publica, que sería como el final de nuestro trabajo de investigación. Cristina, esta es la cuarta campaña que se hace. Contanos si vos y bueno, tu equipo acá de La Plata participaron de las anteriores, y bueno, y en este caso, y si estuviste también en otros barcos. Sí, nosotros participamos de dos campañas anteriores. Una participó Francisco, que es otro investigador del grupo. Sí, que ha estado acá en el canal, en otros programas. Y en la otra participé yo, y con Francisco también. Y bueno, en esa oportunidad, como yo les comentaba, solo teníamos acceso a redes. Claro. Y eso es bastante, para nuestro grupo en particular, los animales salen muy deteriorados. Se rompen mucho con el arrastre y la subida. Entonces, esta tecnología nos permitió encontrar mucho más, los ejemplares en buen estado y demás. Así que ha sido para nosotros, para nuestro grupo en particular, muy buena. Sí, y que algunos se enfrentaban también esas pinzas. Sí. Hemos visto, las langostas, la langosta Barbie o el pulpo, ¿no? Que veíamos en vivo directo, eso es fascinante. Cómo se quedaba en
en su cuevita, ahí cuidando a sus hijos y las cosas que nos iban relatando, era muy atrapante. Desde tu perspectiva, ¿por qué considerás, porque yo te digo desde la mía como espectadora, ¿no? ¿Por qué considerás que el stream que ustedes realizaron y por qué decidieron hacer un stream, eso también estaría bueno que nos cuentes, generó tanto impacto? Bueno, sí, la verdad que nos sorprendió, el impacto nos sorprendió, pero el barco, o sea, el Schmidt Ocean Institute, siempre hace las transmisiones por YouTube. O sea, tienen un canal de YouTube y siempre hacen las transmisiones. Lo que pasa es que en general, o sea, es también un objetivo del Schmidt Ocean Institute que se difunda el fondo del mar y que, o sea, tiene una... De divulgación. De divulgación, exacto. Entonces ellos proveen ese sistema y es como, bueno, automático, eso se genera al tener este tipo de equipamiento. Pero estaba a cargo de ustedes, el relato. Sí, eso estaba a cargo de nosotros y, bueno, lo que pasa es que nunca un streaming del Schmidt Ocean tuvo semejante repercusión. No sé si es que los argentinos somos distintos o qué. Es que sí, claramente sí. 18 millones de visualizaciones en total, 200 horas de filmación registradas, 500.000 visualizaciones por inmersión. Fue algo que saturó todo y que todos los otros streams. Me acuerdo que un fin de semana también lo pasaron de fondo en una fiesta electrónica. Sí, lo vimos también. Nos llamaba mucho la atención. Bueno, eso, ¿qué le generaba a ustedes estar en el barco, que todavía tenían otros 10, 12 días para terminar la expedición, que se turnaban, que estaban preservando las especies, que estaban tratando de encontrar otras? ¿Cómo ese impacto de, che, me están escribiendo de que estamos en una fiesta electrónica? ¿Qué es eso? Sí, recibíamos todas esas noticias. Al principio no entendíamos muy bien, nosotros nos esforzamos, o sea, hicimos nuestro trabajo mínimo como biólogos, porque la verdad que somos todos biólogos, nadie de comunicación. Vamos a ir la próxima, por favor, como medio de la universidad tenemos que estar ahí presentes. Bueno, contamos que íbamos a ir, pero en un Instagram, en una red social cualquiera. Y bueno, de golpe surgió esto que, no sé, la gente le encantó, se fue de boca en boca y bueno, habrá aparecido en los medios y eso lo multiplicó. Y bueno, muy impresionante para nosotros porque realmente al principio no entendíamos qué pasaba. O sea, nos fuimos dando cuenta porque mientras el ROV estaba abajo y nosotros trabajábamos en esa área de control, que habrán visto en alguna escena, y teníamos el chat y teníamos la cantidad de gente que estaba conectada. Colegios también viendo en vivo. Colegios viendo en vivo, recibimos, bueno, dibujos de escuelas, maravilloso. Porque bueno, acá en La Plata, viste que se hicieron una casa de pastas, hizo hasta fermentines. Sí. No los comí todavía, pero voy a buscar. Sí, y bueno, pequeñas las estrellitas impresas, por eso, de todo, ¿no? Si yo tuviera que decir por qué se dio eso, yo creo que un poco dependió de que nosotros, al ser algo en vivo, se transmitió como esa misma ansiedad que teníamos nosotros, o ese mismo, era como meterse donde estábamos nosotros trabajando, con la incertidumbre. Uy, mira, la sorpresa nuestra también fue sorpresa del público, se me ocurre, ¿no? O sea, no puedo analizar mucho eso porque no pertenezco a eso. No, pero aparte se nos desprendían un montón de preguntas más, que como hablábamos un poco al inicio, cómo se organizaban dentro del buque, si compartían habitaciones o no, cómo hacían con la comida, ¿cocinaban ustedes? No, el barco tenía, nosotros éramos 25 y la tripulación del barco eran más o menos 40 personas. Con tareas roles específicos. Bueno, estaban por supuesto todos los técnicos que manejaban el robot y que lo ponían en condiciones fundamentales para nosotros. Y bueno, después estaban la gente que se dedicaba a la cocina, sobre todo las cosas así como más importantes para nosotros, la cocina, que teníamos un comedor muy bien, con un cocinero, con una comida muy bien equilibrada, horarios muy estrictos de comida, con un desayuno, almuerzo, cena, y bueno, gente que se dedicaba a limpieza,
nosotros teníamos nuestros camarotes, que bueno, era responsabilidad nuestra la limpieza de los camarotes, por supuesto, pero todo muy bien, muy organizado, con mucho confort también. Un barco muy lindo. ¿No tuvieron ninguna tormenta en el medio? No. Hubo unos días que se movió un poquito, pero pasa siempre en los barcos. Ya están acostumbrados ustedes. Sí. Cristina, toda esta expedición, que no es la primera que realizan, pero sí con esta gran tecnología y gracias al financiamiento, por supuesto, de instituciones que apuestan también por la ciencia, ¿no? Y si enfocamos un poco en el momento tan crítico que estamos en nuestro país, sobre todo en el ámbito del sistema científico, tecnológico, esto realmente demuestra lo importante que es el financiamiento para estudiar ciencia local. Sí. Creo que, bueno, si bien fue fantástico porque la gente se interesó en el fondo del mar y conoció un ambiente que nadie conocía, pues nosotros tampoco, fue en conjunto, también sirvió para visualizar, bueno, ¿qué hacemos nosotros? Gran parte de los biólogos, ¿qué es lo que hacemos? Y por qué es importante hacerlo. Me parece que bueno, fue un producto muy positivo también. Seguro, de la campaña. Y esto también abre nuevas puertas, abre vocaciones científicas. Muchos niños, adolescentes que empezaban a preguntar qué tengo que hacer, qué tengo que estudiar para trabajar de eso, ¿no? Sí. ¿Cómo lo piensan reflexionando un poco? Bueno, todo ese trabajo tiene un impacto, más allá del impacto interno que es la investigación y el aporte que hacen ustedes. Bueno, ¿cómo ahora se aborda eso de generar esta empatía, este contagio por la ciencia? Y ya te digo, y remarcando nuevamente, en un momento donde estamos atravesando las universidades públicas, el CONICET, ni hablar, un momento muy complicado. Sí, realmente eso es otra de las sorpresas, es como que, bueno, mucha gente, muchos chicos preguntaban, como decías vos, ¿qué tengo que estudiar para hacer esto? ¿Dónde estudio? Y bueno, es súper interesante también porque es fortalecer nuestras disciplinas, es dar más profesionales para trabajar en esto en un futuro. Claro. Y bueno, también en un momento en que muchas veces no se priorizan este tipo de estudios, sino que estamos priorizando estudios o solo tenemos que pensar en estudios que nos den dinero, que nos fortalezcan económicamente. Tener en cuenta que es importante el estudio básico, incluso como patrimonio de nuestro país, conocer nuestra diversidad. Nosotros siempre usamos la frase de que para poder conservar algo tenés que conocerlo. Exacto. Es una frase muy sencilla, pero es muy cierta. O sea, yo no puedo conservar el fondo marino, cuidar de que no haya una pesca excesiva o que haya un emprendimiento que sea nocivo para el lugar, si no sé cómo es, si no sé lo que hay. Y bueno, nuestro país tiene muchísimo mar, tenemos casi más mar que zonas emergidas, porque nuestra plataforma es muy grande, así que todo este tipo de estudios es fundamental para el futuro de nuestro país, para poder hacer un desarrollo sostenible, digamos. Sí, y también encontraron restos de basura. Claro. ¿No? Eso es tremendo y también es una señal de alarma y de alerta cuando frenemos un poco porque estamos destruyendo todo. Claro. Sí, además del estudio de biodiversidad, también íbamos con un estudio de microplásticos. Los microplásticos hoy están en todas partes, o sea, ya forman parte del ciclo general de la vida. Sí. Y también con la idea de ver, bueno, a ver, ¿hay basura, no hay basura? ¿Qué pasa? Y bueno, encontramos basura a mucha profundidad, no mucho, pero algo sí, pero hay. El plástico de por sí tarda miles de años. Sí, el plástico es casi... Sí. Y bueno, eso que encontramos, que bueno, no fue mucho, pero sí, es como vos mencionás, es una alerta, decir, bueno, ojo, tengamos cuidado porque estamos contaminando esto que debería estar súper prístino. Estamos a 3.600, 3.500 metros de profundidad y nos encontramos con una bota, por ejemplo. Una bota. ¿Eso fue lo más extraño? Una bota, encontramos restos de alguna red.
una bolsa como de comida, de una bolsa como si fuera de harina o de elementos así de un barco que transportara alimentos y demás. Pero bueno, esas son las llamadas de atención de alguna forma que, seguro, ojo, que estamos... el hombre ya ha impactado en todo el planeta, incluso hasta esas profundidades. En el fondo del mar. Cristina, ¿cómo llegaste a ser bióloga? Vos sos de La Plata. Sí, yo soy de La Plata y bueno, siempre me gusta mucho la naturaleza, estar en la o sea, convivir con la naturaleza. Y bueno, me orienté hacia la biología. Cuando uno es joven, mucho no sabe por qué, en realidad. Que es muy difícil. Yo siempre lo digo, a los 17 años es muy difícil, 16, 17, 18, elegir tu vocación, tu futuro. Sí, hay gente que tiene una vocación. Hay gente que desde chiquita dice, quiero hacer tal cosa. Pero bueno, después... No era mi caso. Y aparte de esto, ¿vos te imaginabas estar en buques descubriendo el fondo del mar de tu país? Sí, sí, la verdad que muy lindo. Fue muy... o sea, la biología me ha dado muchas cosas. Realmente me siento muy satisfecha de la carrera que elegí. O sea, me siento muy feliz siendo bióloga y trabajando de bióloga, a pesar de que, bueno, como decís vos, muchas veces las condiciones no son las mejores, tenemos muchos problemas, pero bueno, siempre hay que seguir adelante y me ha dado muchas satisfacciones personales y bueno, esta última, una muy linda. Cristina, y también sos docente de la Universidad de La Plata. ¿Vos por qué elegiste la Universidad de La Plata? ¿Por qué elegiste ser docente también? Porque podrías haber estado solamente en la línea de investigación. Bueno, a mí en lo personal me gusta mucho la docencia. También es algo que me llena mucho, a ver cómo decirlo, el hecho de estar con personas que se plantean dudas y que están aprendiendo y demás es muy enriquecedor para los docentes. Claro. Me gusta mucho el estar en contacto con los estudiantes y bueno, me gusta, la verdad que la docencia me gusta. Me deja muchas satisfacciones, sí, muy lindo es. Y bueno, estamos dentro, ya te digo, en un contexto muy particular, pero qué satisfacción, ¿no? Te deja este tipo de experiencias, cómo es enfrentar ahora el día a día en el aula, ¿no? Como esto para despertar, seguir despertando vocaciones científicas, pero también orientar a los más jóvenes a que se inclinen por la investigación, por lo importante de que es quedarse en nuestro país. Sí, creo que en lo personal me ha dejado como una impronta muy fuerte porque es como que tengo muchas más herramientas ahora después de esto, claro, para motivar un poco más, si podemos decir, o que para presentar bueno, la importancia de todo esto, ¿no? Para poder transmitir exactamente esa la importancia de conocer nuestra diversidad y dar herramientas para eso. Así que yo creo que bueno, que se enriquece mucho la tarea docente en ese sentido, sí. Seguro. Cristina, ¿tenés hijos? ¿Cómo está formada tu familia? Sí, yo tengo 3 hijos y bueno, ya son grandes. ¿Alguno siguió tus pasos? No, ninguno siguió mis pasos. Yo creo que se arrepintieron. Me parece que ahora deben estar un poco arrepentidos, ¿no? ¿Arrepentidos? No. No, cada uno siguió su camino. No, se ve que no marqué una impronta muy fuerte en la biología, sí, pero muchos seguramente alumnos y alumnas que has tenido. Sí. Son referentes. Sí, no, eso seguro. Muy lindo haber recibido, por ejemplo, en estos días, mails de exalumnos, por ejemplo. Es maravilloso, o sea, es muy motivador, muy lindo. Y bueno, mis hijos muy contentos también, todo el tiempo conectados y viendo qué pasaba. Qué fantástico. Así que bueno, fue muy interesante este hecho de que tuviera tanta publicidad, ¿no? Que llegara tanta la gente, tanto impacto. ¿Y la Universidad de La Plata qué significa para vos? Y bueno, la Universidad de La Plata significa muchísimo porque es el lugar donde me formé.
me ha dado todo. Es una universidad gratuita en la que yo estudié, empecé a trabajar como docente, después tuve la oportunidad de trabajar en investigación, y bueno, es mi casa, mi lugar. En la Universidad de La Plata es importantísima para mí. No solo como un lugar de trabajo, como un lugar donde voy a ser docente, sino que es como una familia casi, ¿no? Porque la Universidad de La Plata para mí tiene eso de que cuando uno va porque necesita ayuda de, no sé, de otra facultad, porque necesitas un trabajo interdisciplinario, entonces te acercas a otra facultad. Que cada vez más se está dando eso. Claro, y siempre recibís respuesta, o sea, es como una familia. Eso es muy lindo, es muy lindo. Y si tuvieras que dar un mensaje a los jóvenes que todavía no forman parte de la universidad, que no son todavía tus alumnos, ¿qué mensaje le dejás, ¿no? Para que vengan a la universidad y que estudien las ciencias biológicas u otras ciencias. Sí, ¿no? Y que se acerquen a la universidad porque van a encontrar eso como una familia, ¿no es cierto? Nosotros en biología hay carreras que son más familiares, vamos a usar esa palabra, no sé si es la palabra adecuada, pero en biología hay como una comunidad muy linda, donde uno puede desarrollarse, donde uno puede buscar diferentes caminos y la universidad tiene eso, ¿no? Que tiene como muchas puertas abiertas y que uno puede elegir la puerta que quiera y que va a ser apoyado y que va a ser escuchado y bueno, eso es muy importante. Cristina, ¿se vienen nuevas expediciones? ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que está planificado? Claro, ahora todavía estamos como todavía están llegando, están desembarcando. Estamos desembarcando. Y sabemos que, como nos contaste, se viene todo un proceso de investigación con las muestras ya recolectadas, pero ¿cómo seguimos? Porque el público quiere más. El público quiere más, sí. Ojalá tuviéramos nuevas oportunidades. La idea es tratar de conseguir nuevos financiamientos para continuar, ya sea en este cañón de Mar del Plata o también tenemos en vista otros cañones más al sur de nuestro país, donde también es fauna de profundidad y hay mucho para estudiar y conocer. Así que sí, la idea es seguir. O sea que a lo mejor el año que viene o un poquito más tenemos otro canal para ver el fondo del mar. ¿Y tu sueño lo cumpliste ya o se renovó o mantiene o no llegaste? Sí, no, bueno, sueños uno de a poco va generando como nuevos sueños porque uno va caminando en todo esto. Yo ya tengo muchos años de trabajo y bueno, la verdad que nunca pensé que iba a llegar a poder ver y formar parte de esto porque muy enriquecedor. O sea, un grupo privilegiado. Un grupo privilegiado, sí. Me siento realmente un grupo privilegiado. Muy lindo, la verdad que muy lindo. Fantástico, la verdad que todo lo que nos contás, todo lo que nos transmitís, lo que ya hemos visto, pero bueno, tenerte aquí en el canal de la universidad, con la remera de nuestra universidad representándonos allí en nuestros mar y descubriendo, haciendo historia, la verdad que nos llena de orgullo y bueno, y demuestra una vez más lo importante, ¿no? Que es la educación pública y por qué siempre hay que seguir apostando a ella. Y sí, así es. Gracias, Cristina. No, por favor, un placer estar. Y bueno, estuvimos en presencia charlando un rato con Cristina, que es investigadora del CONICET de nuestra universidad. Un orgullo realmente tenerla aquí presente y que justamente forme parte de este grupo tan maravilloso que apuesta por muchas más expediciones y que nos ha dejado a todos muy, muy sorprendidos. Gracias a ustedes por estar del otro lado de la pantalla de UNLP TV y seguimos seguramente en otra semana con otro programa de En Profundidad.